Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Pa, apóyame tantito con la puerta, nada más ciérrala un poquitito. Ándale, porque si no me deslumbra toda. ¿Cómo está el día de hoy, hermano? Qué bueno que aquí no hay nadie que conteste. Pues estábamos. Es un clásico, hermanos. Dios es bueno y una vez más estoy contenta porque el Señor atiende a nuestra oración, Él atiende a nuestra necesidad y una vez más nos puso de acuerdo a todos sin ponernos de acuerdo físicamente en cuanto a lo que vamos a hablar. Algo que llamaba mi atención de lo que decía mi mamá, el Señor me hace sentir y saber que soy su hija. Y ya hemos hablado de eso, recuerdo hace varios meses que hablábamos acerca de soy creyente, soy cristiano, soy hijo de Dios, soy simpatizante, ¿qué soy? Y hoy el Señor, desde que iniciamos, también cuando Agus estaba dirigiendo la alabanza, él decía, el Señor nos ama porque somos sus hijos, Él es nuestro Padre, amén. Le voy a pedir a mi mamá que se ponga de pie y me ayude y me ponga en las manos del Señor. Yo ya me puse, pero ponme en las manos del Señor para que sea Él el que hable por medio de mí y que sea su palabra la que sea expuesta en esta hora. Gracias, ma. No hay nada en la vida y nadie en la vida después de Dios que respalde más nuestro ministerio que los padres. ¿Está usted de acuerdo? La mayoría de las veces sucede así. El Señor es el que respalda, el Señor es el que guía, el Señor es el que siempre está atrás de nosotros. Y el tema de hoy, para aquellos que anotan, es la paternidad de Dios. Usted sabe, yo ya le platiqué semanas pasadas, pasé por un proceso de ansiedad muy fuerte para mí, donde yo le decía al Señor, yo sé que quitarme la vida es tonto porque me iría de inmediato al infierno, pero quítamela tú, ya llévame, ya no quiero estar aquí. Usted sabrá el nivel de ansiedad que yo tenía al pensar eso, al desear ya no estar aquí y preferir estar muerta. Y cuando yo le decía eso al Señor, el Señor me permitió pasar por un proceso que duele, y duele mucho, pero también me permitió ver otra parte de lo que Él es en mi vida y en la vida de usted, hermanos, y así usted lo reconoce. Paternidad es un término que usamos mucho también secularmente. ¿Qué es la paternidad? ¿Alguien sabe o tiene una idea de qué es la paternidad? Estamos hablando en términos generales, no se meta ahorita todavía en términos de Dios. Los abogados dicen mucho y tienen muchas demandas acerca de eso. ¿A qué se refiere? Ok. El diccionario dice estado o circunstancia del hombre que ha sido padre. Y entre comillas dice la paternidad es una experiencia maravillosa. La segunda, relación jurídica entre el padre y su hijo que genera una serie de derechos y deberes recíprocos. Esto es hablando secularmente, pero nos habla de deberes y obligaciones que hay entre uno y el otro, es decir, entre el padre con su hijo y el hijo con el padre. ¿Usted está de acuerdo que el Señor tiene su naturaleza
nos permite para conocerlo como Señor, como juez, como ¿qué más? Como Padre, como ¿qué más? Como proveedor, ¿qué más? Amigo, ¿qué más? Cuidador. El Señor tiene muchas formas en las que le podemos llamar, pero comúnmente reflexionaba en todo este proceso. Para mí el Señor, y siempre así digo, siempre que me dirijo a Dios digo el Señor. Para mí era Dios eso más que cualquier cosa, era el Señor. Siempre, hermanos, desde que tengo conocimiento, he conocido al Señor, he escuchado del Señor, pero me hacían una pregunta en la que decía, ¿cuándo conociste a Dios? Y yo me quedaba pensando, yo decía, bueno, le he servido, he estado en evangelismo, he estado en la alabanza, he predicado, pero no podría contestarte esa pregunta, ¿cuándo conociste a Dios? Y el haberle servido, el haber buscado qué hacer para servirle, da un ejemplo de que lo conocía principalmente como Señor. Él era mi Señor, él era mi jefe, Él era el que yo debo de servirle. Para que Él me ame, debo de servirle dentro de la congregación, fuera de la congregación también, pero debo de servirle porque Él es mi Señor. Pero ¿qué hay de ese Padre? Agus mencionaba algo bien importante. Nosotros le servimos al Señor porque le amamos, ¿cierto? Muchas veces le servimos porque tenemos miedo que si no le servimos nos va a consumir en su ira. Pero todavía tenemos la oportunidad de conocer a Dios como Padre. Va a haber un momento en que esa paternidad se va a dejar un poco al lado y Él va a ser el juez. Así que ahorita que todavía tenemos esa oportunidad de disfrutar de la paternidad de Dios, vamos a conocerla. Porque quizá usted sí, si yo le digo, ¿usted conoce la paternidad de Dios? Usted me va a decir, sí, yo la conozco, Dios es amor. Pero créanme, es un tema, hermanos, y quiero decirles desde ahorita, este es un conjunto de muchos temas que yo estuve leyendo y escuchando a lo largo de la semana acerca de la paternidad de Dios. Es un tema extenso. Pero vamos a ver, ¿qué enseña la Biblia sobre la paternidad de Dios? Ser hijo de Dios es el más grande privilegio y bendición que podemos recibir y experimentar nosotros como seres humanos. Eso tiene que quedar claro, es algo maravilloso que no todos tienen, es un privilegio. ¿Qué es un privilegio? Algo que no todos tienen, algo que solo algunos tenemos. Gracias al glorioso sacrificio de Cristo, Dios Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual, siendo la mayor de estas bendiciones el enorme privilegio de ser su hijo. Y eso lo vemos en Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 al 6. Pero aquí hay algo bien importante. Hemos sido adoptados en la familia de Dios por medio de la obra redentora de Cristo. Es decir, no lo merecíamos, pero fuimos adoptados por medio de Jesucristo. Y ahora Dios es nuestro Padre. Y eso es bien bonito, ¿verdad? Pero leíamos al principio en lo secular, un padre, esa relación de paternidad, tiene obligaciones, pero también tiene derechos. ¿A quién le gusta escuchar las obligaciones que tenemos todos? Casi a nadie nos gusta escuchar nuestras obligaciones, pero ¿qué tal los derechos que tenemos? Eso sí, yo le decía, Suni le decía a mi mamá cuando era chiquita que tiene derechos, y mamá le decía, sí, tienes derechos y también izquierdos, pero vas a hacer esto. Porque nos gusta escuchar los derechos, pero no las obligaciones que tenemos. Hay un cambio en nuestro estado legal cuando Dios nos adopta. Ya no somos más esclavos. Ya somos hijos. A un esclavo se le manda, a un esclavo se le ordena, a un esclavo, ¿recuerda cómo era el pueblo de Israel esclavo? Y le decían, y vas a hacer esto, y dice la palabra de Dios que estaban en el sol muchas horas como esclavos. Un hijo no es un esclavo. Es muy distinto eso. El significado de padre en la Biblia
¿Es Dios el Padre de todos? Sí y no. Vamos a ver por qué. Porque vamos a dividir esto en 3 puntos principales. Dios como Padre de todos por creación. Es decir, Dios nos creó y por eso es nuestro Padre. ¿Recuerdan la historia de Pinocho? Geppetto hizo a Pinocho. ¿Y cómo le decía Pinocho? Eso, perfecto. Y eso que él no la ha visto, pero así le decía. Pinocho, le decía a Geppetto, papá, porque él lo creó. ¿Sí? Todavía no había una relación íntima entre Geppetto y Pinocho, pero él lo creó y le decía papá. Dios es Padre de todos por creación, ¿sí? Ese es un punto y vamos a dejarlo ahí por el momento. Él es por creación. La primera relación que hubo entre Dios y el hombre, ¿cuál fue? De paternidad. Adán, antes de ser esposo, fue hijo. Antes de ser sobrino, antes de ser papá, antes de ser hijo, antes de ser cuñado, antes de ser... Adán fue hijo. Dios fue el padre de Adán. Cuando hacemos un análisis completo de todo el texto divino, encontramos que hay por lo menos 3 grandes divisiones en cuanto al uso del término hijo en relación con Dios. Dios como Padre de todos por creación. Ahora, gracias al glorioso sacrificio de Cristo, Dios Padre nos ha bendecido con toda bendición, ¿qué? Espiritual, siendo la mayor de estas bendiciones el enorme privilegio de ser su hijo. Entonces, el segundo punto es Dios como Padre de Israel étnico. Es decir, Dios escoge y dice, después de Abraham le dice, de ti sacaré una nación y será mi nación. Israel es el pueblo de Dios. Israel, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y destinó una descendencia especial en Israel. El Señor declaró, Israel es mi hijo, mi primogénito. Éxodo 4:22, vamos a leerlo, Éxodo 4:22. En Israel se unen ambos conceptos, pues son hijos por creación e hijos por elección y obra divina. Entonces le dirás, esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón. El siguiente, amor. Te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme. Hasta ahí. Es por elección el pueblo de Israel, hijos de Dios. En Israel se unen ambos conceptos, el de creador y por obra divina. Esto lo vemos en las palabras de Moisés cuando reprendió al pueblo. ¿No es él tu padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Pero ser israelita no fue equivalente a tener verdadera fe en el Mesías prometido. Eso es una realidad que vemos hasta el día de hoy. Y el tercer punto, Dios como Padre que adopta en Cristo. Y ahí es cuando entramos todos nosotros. El Señor es nuestro Padre porque Él nos adoptó. No sé si a usted le ha pasado esa misma tontera por la mente desde que es joven, pero todos, yo creo, en algún momento de nuestra vida creemos que somos adoptados. ¿A usted no le pasó? Bueno, a mí sí. Yo no sé, en algún momento pensé que era adoptada y yo quería ser adoptada, no sé, así me pasaba en la mente el querer ser adoptada. ¿Ha pensado por qué? A un hijo lo tienes y dices, bueno, pues está feito, pero pues es mi hijo y es el que Dios me mandó. Pero un hijo adoptado lo escoges, o sea, tú dices, no lo tuve, no es mío, pero voy y hago todo lo necesario para que ese sea mi hijo. ¿No le parece así como que, un adoptado es más valioso? No se crea, hermano. Pero esa es la forma en la que el adoptado no era tuyo. En la semana veía un programa con mi esposo
Y ahí decía él que él era adoptado. Y él sale en la tele hablando humanamente para la humanidad. El salir en la tele, wow, todos quisieran tener un hijo artista, un hijo cantante, un hijo. Y él decía que él era adoptado y le daba las gracias a la mamá que lo adoptó. Y yo pensaba, ¿qué sentirá la mamá? Bueno, quién sabe si sepa, ¿no? Pero ¿qué pensará la mamá de ese muchacho que lo dejó? Ahora lo adoptó otra persona y ahora él es artista. Entonces, el ser adoptado es algo especial y nosotros somos hijos adoptivos de Dios. No lo merecíamos, ni siquiera lo valíamos. Sin embargo, Él nos adoptó como sus hijos. ¿Eso no le da alegría? El padre que adopta, la adopción tiene ciertas similitudes con la justificación, porque es algo que se decide fuera de nosotros y es por medio de la fe, pero va un paso más allá. La adopción nos introduce a la relación padre e hijo con Dios. Es como si un juez no solo otorgara el perdón a un criminal sentenciado para ser ejecutado, sino que luego lo invitara a su casa. Por certificación legal le cambiaría el nombre y por si fuera poco lo hiciera su hijo y heredero de todo. Los creyentes somos adoptados y legalmente se nos conoce en la corte divina y se nos da la condición de hijos. A pesar de que esta condición no nos pertenece de forma natural, Él nos las dio. No nos pertenece de forma natural, Él nos las dio. Y yo sé, hermano, que usted ya sabe todo eso, por eso me fui muy rápido, porque todos decimos, ¿quién es Dios? Y decimos, es nuestro Padre. Pero aquí hay algo bien importante. Ninguno de nosotros proviene de una familia perfecta. O aquí alguien que me pueda decir, yo sí vengo de una familia súper perfecta. Todos de alguna manera tuvimos una familia que no fue perfecta. Por esta razón debemos pararnos con firmeza para cortar la herencia de dolor que ha afectado a nuestra familia en el pasado y encontrarnos con la paternidad de Dios. Y con esto quiero introducir un poquito más a este tema. El hablar de la paternidad de Dios tiene que ver mucho en cómo nosotros vivimos en casa, la paternidad. Al hablar paternidad, sí va más enfocado en el varón, pero también habla de una paternidad papá-mamá, en donde nosotros tuvimos una percepción de cómo era papá en casa. Y eso nos va a ayudar mucho para ver cómo es o imaginar cómo nosotros vemos a Dios actualmente. Hay muchos tipos de padres y hay mucho tipo de paternidad. Hay papás ausentes, ¿cierto? Cuando yo hablo de paternidad, en muchos se van a mover muchas cosas. Porque hay papás que, si yo digo paternidad, usted piensa en abandono, usted piensa en muerte, usted piensa en regaños, usted piensa en golpes. Por el otro lado, si yo hablo de papá, de paternidad, quizá usted piensa en amor, en cariño, en regalos. Cada uno tiene una percepción, un concepto específico de paternidad. Si yo les digo ese concepto, no va a ser el mismo en todos. Cada uno tiene algo diferente. Cuando nos dejamos amar por Dios, descubrimos que Él tiene planes maravillosos con nosotros. Eso es una realidad, pero muchas veces hay una pared aquí completa. Hermano, ¿qué es Beto, ¿qué es lo más duro de romper en una construcción? ¿Las paredes o los castillos? Esos yo he visto que empiezan a hacer un hoyo en la pared y ya la pared se cae, pero los castillos quedan de pie. Imagínense una pared hecha de puros castillos que no nos permiten definir la paternidad de Dios al 100%, porque tenemos esos castillos que nos hicieron ver a un papá diferente aquí en la tierra. Una paternidad diferente aquí en la tierra.
Dios manifiesta su paternidad por medio de la creación del hombre, porque Él fue su cuidador. ¿Qué fue Dios con Adán? Fue su cuidador. ¿Qué más? Su proveedor. ¿Qué más? Con Adán. Su guía, su maestro. ¿Qué tenía Dios directamente con Adán? Una relación. Todo esto es parte de lo que estoy hablando ahorita, de cómo era Dios como Padre. ¿Cómo es? La mayor revelación de paternidad en toda nuestra vida es Jesús y Dios. No hay otro ejemplo de paternidad. Actualmente se habla mucho de, no sé si le ha tocado ver a hermanos que dicen, es mi padre espiritual. ¿Sí han escuchado hermanos que dicen eso? Eso no es correcto. Nuestro único padre y nuestra única guía es Dios mismo. Dentro del ministerio se vale que uno se sienta acogido por su pastor. Y hay muchos pastores donde toda la congregación, yo conozco un pastor donde toda la congregación le dice papá al pastor. Y no está mal, es un concepto que genera confianza, cobertura. Pero un padre espiritual solo es Dios. No puedo decir es mi padre espiritual. Solo Dios es nuestro único padre. Y aunque en la tierra nosotros tenemos que ser ejemplo de amor, jamás vamos a llegar a la estatura para que nos digan padre espiritual, padre celestial. Yo le decía a mi mamá, la que dice que es su padre celestial, y mamá me decía, no, espiritual. Bueno, el padre espiritual. La paternidad de Dios manifestada a través de Jesucristo. Dios dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio su hijo y por eso ahora nosotros podemos decir que Él es nuestro Padre. Pero vamos a regresar a lo importante de sanar esta área de ver a Dios como Padre. Sí, Denise, estás como que diciendo lo mismo. Es importante que nosotros entendamos esta área. Yo sé que muchos de ustedes ya se quedaron pensando en cómo ven ustedes a sus papás, si es que los tuvieron, porque también se vale que el papá haya sido ausente, que no haya estado, que ustedes nada más tengan la figura de mamá. Ahorita yo soy hija. Si Dios me lo permite, en algún momento voy a ser mamá. Y tengo que poner en práctica todo esto. Uno puede decir, a mí no me afectó de ninguna manera cómo me trató mi papá. A mí eso no me afecta, el Señor ya sanó mis heridas. Pero vemos al caminar de su vida cristiana que sí le afectó y le afectó en gran manera. Cuando nosotros hablamos de ese ejemplo paternal, ¿usted ha ido a las albercas con un niño? Y ha visto la clásica escena donde el papá se pone en el agua y el niñito chiquito se pone en la orilla de la alberca y el papá le dice, lánzate, yo aquí te agarro. ¿Sí ha visto eso? ¿Lo ha hecho? ¿Y qué hace el niño? Tiene un poco de desconfianza por el agua, porque no sabe nadar, no lo sé. Pero decide aventarse, porque ¿quién está abajo? Los brazos de su padre. Hermano, si tú has tenido miedo por lo que estás pasando, crees que no, es que esto es distinto. Este versículo de la Biblia habla de eso. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y quién es amor? Dios es amor. Nosotros, si conociéramos el verdadero amor paternal del Padre, ahora sí, como dice mi esposo, nos lanzaríamos como gordita en tobogán, sin miedo a nada,
pero desconfiamos. Creemos que Dios es como el padre que muchos tuvieron. Ese padre que cuando estás en necesidad es cuando te abandona. Ese padre que cuando tú más lo necesitas te regaña o que te ofende. Y tú crees que así es Dios. Que quede claro, no estoy hablando de mi vida, hermanos. Lloro porque soy chillona por naturaleza. Pero aquí cada quien sabe cómo es su papá. Y no estamos para exponer a ningún papá, sino para exponer al único padre que puede sanar todas esas heridas. Muchas veces nos cuesta trabajo creer en el amor del papá porque papá nunca nos abrazó y dices, no lo conoces, o sea, es algo que no puedes desear porque no lo conoces. Muchas veces arrodillada orando al Señor, yo puedo imaginármelo sentado ahí en mi sillón, hermanos. Yo tengo un sillón viejo que me heredó mi mamá. Bueno, no me lo heredó, seguramente en algún momento me lo va a pedir. Hermano, ya se sienta uno y se siente así como bien aguado. Y ahí es donde yo me inclino para orar. Así que cuando usted vaya a la casa, cuidado con ese sillón porque tiene mocos, tiene lágrimas, tiene de todo. Y cuando estoy ahí, yo me imagino que el Señor está sentado ahí. Y yo reposando mis brazos ahí, acostada encima de sus piernas. Ese sentimiento a mí me hace sentir confortada. Me hace sentir que papá está ahí. Y es bien bonito, hermanos, el poder saber que Dios no es ajeno a nosotros. Cuando nosotros salimos allá afuera y le presentamos a Dios como Padre a la gente, es difícil que lo acepte, porque no conoce una paternidad responsable, una paternidad amorosa, una paternidad como la que Dios nos enseña. Los que están jóvenes y tienen bebés tienen el privilegio más grande que Dios nos, gracias hermana, que Dios nos pueda dar. Imagínense, yo no sé cómo fue tu papá, Beto, yo no sé cómo es, porque todavía vive. Pero yo no sé cómo fue tu papá, si fue amoroso o no. Pero ahora tú tienes la responsabilidad de reflejar la paternidad de Cristo, de Dios. Ahora con tu nena. Y no me malinterprete, hermanos, la paternidad que Dios nos enseña no es de abrazos, apapachos. ¿Qué cree? Hay una parte bien importante de disciplina que también se ha malinterpretado. Muchos padres humanamente creen que la disciplina es masacrar a su hijo cuando hace algo mal. Eso no es la disciplina. ¿A quién le gustan los niños cuando son bien tranquilitos? Por allá levantaron una mano una mamá. Cuando están sentaditos y son bien obedientes y les dicen, Damián, estate quieto. Y Damián va y se sienta. ¿Y a quién le cae bien Damián cuando se sienta y está tranquilito? A todos nos gustaría que nuestros hijos fueran súper obedientes, súper disciplinados. O díganme, ¿alguien de aquí quiere que su hijo sea el más rebelde, el más...? No. A todos nos gustan y nosotros confundimos muchas veces la disciplina con el autoritarismo. Confundimos la disciplina con yo no le hago nada al niño, ya hasta que me tiene hasta aquí. Ahora sí, el enojo me hace reaccionar. Eso no es correcto. ¿Sabes por qué no es correcto? Porque lastimas el corazón de tu hijo, no solo en ese momento, sino a lo largo de su vida. De verdad que los papás tienen una responsabilidad increíble.
Y hay otra parte también bien importante. También hay papás que jamás le levantan la voz ni la mano a sus hijos. Eso tampoco, irnos a los extremos, porque un hijo que no conoce autoridad en un padre se vuelve totalmente indisciplinado. Los dos extremos son malos. No ponerle límites a los hijos, como quererlo limitar en todo y quererlo tener sentado en una silla ahí, que nada más haga así. Nosotros como padres tenemos que ganarnos el respeto de nuestros hijos, no el miedo. Porque tu hijo puede estar sentado en la silla ahí sin moverse, vaya, pero por miedo, no por respeto. ¿Cuántos de aquí conocen las miradas de respeto de las mamás? La hermana levanta. No era necesario que mamá nos dijera siéntate o ahorita vas a ver. Con la mirada uno ya sabía lo que tenía que hacer. ¿Es cierto o no? ¿O solo yo viví bajo ese yugo? No. Mamá siempre ha dicho, yo no quiero que me tengas miedo. Yo quiero que me respetes. Hay que respetar, pero ese respeto se gana. La importancia de la paternidad en lo natural y en lo ministerial. En el ámbito ministerial también se destaca la importancia de la paternidad. A lo largo de la historia bíblica vemos ejemplos de relaciones de paternidad en el contexto de ministerio. Por ejemplo, Eliseo y Elías, Pablo y Timoteo. La relación entre ellos refleja la transferencia del ministerio y mentoría. No es una transferencia espiritual. Es vital recordar que no hay otro padre espiritual aparte de Dios mismo. A través de hombres de Dios que han venido a restituir un área tan dañada, incluso cada uno de nosotros en la vida de otros hemos podido encontrar ciertas luces, pero no nos podemos confundir. Esto es lo que les decía hace ratito del ministerio, de la paternidad dentro del ministerio. No debemos dejarnos manipular ni tratar de manipular a la gente. Como les he dicho, hay muchos pastores que les dicen papá o papito al pastor, así le dicen. Pero no debemos dejarnos manipular ni confundir. Debemos poner las cosas en su justo lugar y como ministros y pastores posicionarnos en el lugar correcto. No podemos tomar una figura equivocada. Nuestro único Padre celestial, espiritual, es Dios. ¿Sí? Usted, al ratito que llegue Yair y papito Agus, es porque lo ama mucho, porque ha estado al pendiente de su ministerio y todo, pero el único Padre celestial es Dios. No debemos de confundirnos. Jamás el pastor, por muy buen pastor que sea, va a llegar a la estatura de nuestro Dios y de reflejar esa paternidad que solo Dios puede hacer con nosotros. Aguas con esto, Dios es celoso. No podemos hacer a la gente dependiente de nosotros como figura paterna. Nosotros tenemos que enfocar aún a los niños. Yo soy tu papá y yo te amo. Pero tienes a Dios como Padre, que aun cuando yo no haga las cosas bien, cuando yo pueda dañar tu corazón inconscientemente, Dios nunca lo va a hacer. Y puedes correr a los brazos del Padre. Esto es algo, hermanos, en los que todos tenemos que aprender. Tanto por ser muy blanditos como por ser muy duros. O porque no sabemos. Esta es una frase muy trillada. Nadie nació siendo padre. Y no hay escuelas para padres. Aunque la Biblia es una gran guía para saber cómo guiar a nuestros hijos. Ahorita estos jóvenes no son papás. Bueno, yo no soy tan joven, pero tampoco soy mamá ni papá pero
El Señor nos los permite en algún momento, tenemos que tener las bases. No aventarnos como el borras, así nada más de que, bueno, es un hijo y hay que mantenerlo. Mantenerlo es de las cosas más sencillas hasta cierto punto. El problema es educarlos. El problema es guardar un equilibrio, donde ni tan hay que soltarlos, ni muy hay que apretarlos. Hermanos, eso de verdad se me hace un arte. De verdad que es algo impresionante. Aunque podemos tener una relación cercana y afectuosa con líderes espirituales como un pastor y maestros, ellos son nuestros hermanos en Cristo y siervos de Dios. Debemos tener cuidado de no confundir los roles y evitar la dependencia excesiva de los hombres, ya que Dios es celoso y quiere ser nuestra única fuente de dependencia. Es decir, ¿yo de quién dependo? De Dios. ¿Usted de quién depende? De Dios. No depende de las oraciones que el pastor haga por usted, no depende de las oraciones que su líder haga por usted depende de Dios. Este tema, hermanos, es principalmente porque tenemos que sanar todas esas heridas que hemos visto a lo largo de nuestras vidas, no solo de nuestros papás, sino de nosotros también como padres. ¿Qué hemos hecho en nuestros hijos? ¿Qué hemos pasado a nuestros hijos? Porque todos cometemos errores. Hermanos, si usted tiene ahorita en la mente, no, yo como papá he sido excelente, creo que ese es su primer error. El creer que usted como papá no ha fallado. Pero aquí lo importante, y el tema así se llama, la paternidad de Dios, es cómo es Dios como papá. Créame, hermano, que si usted se siente en la orilla, el Señor nos permitió tomar unas vacaciones, y digo el Señor nos permitió porque el Señor es el que nos permite todo. Un mes antes vieron ustedes que Damián se enfermó y todo, y ya lo primero que pasó por nuestra mente, y al verlo decíamos, se cancelaron ya las vacaciones. Y créame, a mí no me importaba, yo decía, pues se cancelan, y lo platiqué con mi papá y le digo, mira, ahorita si me quedo sin trabajo, si no vamos de vacaciones, si no tenemos dinero, pero que el niño esté bien, es lo único que me interesa, que el niño esté bien. Entonces yo en algún momento vi las vacaciones como algo que no podía suceder, pero el Señor lo permitió. Y allá tuve la oportunidad de ir con mi papá, con Agus y con mi esposo a un cenote. ¿Usted sabe cuáles son los cenotes de agua? Esos cenotes que es agua fría. Sí, bueno, más o menos tiene en la mente una idea de cómo es un cenote. Y fuimos a esos cenotes. Imagínese usted estar, y son formados por cosas así como rocosas. Si usted se para en la orilla de un cenote y ve para abajo, es aterrador. El pastor tuvo la valentía de aventarse de 5 metros, no les trajo sus fotos para presumirle ahí cómo andaba en su bikini, y se aventó de 5 metros. A mí eso se me hace aterrador. Pero imagínese usted en ese pico, en ese cenote, y tener que aventarse, y abajo solo está su padre diciéndole, aviéntate, yo aquí estoy. Hermano, ¿usted se aventaría? Vamos a hacerla en 2 partes. Si fuera su padre humano, ¿usted se aventaría? Sharon dice que sí, mi hermana dice que no. ¿Usted sí se aventaría si fuera su papá el que está abajo? ¿Tú, Ma, te aventarías? No. ¿Tú te aventarías? Sí. ¿Dael, te aventarías? No. Pero ¿qué pasa si esa figura la cambiamos por Dios? ¿Usted se aventaría? Hasta con vuelta, hermano. Es fácil decirlo ahorita aquí, pero cuando pasamos por necesidad, yo sentía que la ansiedad me comía, hermanos. Sentía que me había aventado a ese cenote y no había nada alrededor que me rescatara. Pero recordé que tengo un padre que sí me puede rescatar. Hermanos, yo sé nadar.
Tuve la oportunidad de meterme a cursos de natación. Yo no aprendí como la mayoría de ustedes, debajo de un río ahí ahogándome, no. Yo aprendí en una escuela. Y cuando yo estaba en ese cenote y me quitaron el salvavidas, porque ya después había que rentarlo y ya ven cómo es uno de... Me quitaron el salvavidas y yo ya no podía quitarme de esa roca porque había una parte que tenía roca. ¿Cuánto medía ese cenote de profundidad, Agus? Ajá. 5 o 6 metros de profundidad. O sea, usted veía para abajo y se ve negro, así como que te va a salir algo. Y yo estaba parada en esa y ya no. Y dice mi esposo, vente, aviéntate. El miedo me paralizó por un momento. Y le decía, es que no puedo, ya no puedo flotar, no sé flotar. Hermanos, yo sé nadar. Y no podía, y ahí me estuve parada. Bien llovió, dejó de llover, se metió el sol, salió el sol. No estoy exagerando, ahí fue todo como muy rápido. Mi papá de repente también ya no estaba, porque yo decía, si mi papá me ve desde allá arriba, porque mi papá estaba hasta arriba, porque mi papá es enemigo del agua fría, estaba hasta arriba. Y yo decía, bueno, por lo menos si me ve mi papá ahogándome, no se va a aventar, pero le va a decir al salvavidas que se aviente. O sea, yo decía, mínimo me va así. Pero le digo a Anselmo, porque yo ya no veía a mi papá ya estaba resguardando de la lluvia. Y mi esposo todo nervioso también de que yo no me decidía a nadar o no nadar. Pero yo le decía algo, tengo que vencer este miedo, porque yo no soy así. Yo no soy miedosa, en ese aspecto yo soy muy aventada, hermanos. Yo aprendí a manejar porque yo decía, no, yo necesito hacerlo. Y yo decía, me voy a aventar. Y luego para acabarla, hermanos, dicen los que saben que uno no gaste más tiempo hablando de uno mismo aquí al frente, que hable de la palabra de Dios. Ya hablamos de la palabra de Dios, pero esto nos ayuda para esos ejemplos que nos pasan. De todo tenemos que aprender. Y aparte usted me pone más atención cuando le digo chismes que cuando le hablo la palabra, ¿sí o no? Luego se me para una gordita al lado con chaleco, de ese grupo que acababa de entrar al tour, muriéndose de miedo. Oh, pues me vino a rematar. Le digo, ¿y por qué no te avientas? Tú traes chaleco. No, ahorita es que me da miedo. ¿Para qué viniste? Y ya, ella me vio, no sé si me vio angustiada, pero con ganas de aventarme. Me dice, si quieres te presto mi chaleco. Le digo, no, ¿cómo que? Le digo, yo sé nadar, solo que ahorita no sé. Ahorita se me olvidó. Pero tomé la decisión. Y le dije, San Pedro, ahí te voy. Y me aventé. Hermanos, estaba a punto de llegar al otro lado y se me fueron las fuerzas. Yo ya no podía nadar otra vez. Todavía me faltaban como 2 metros, 3 metros para llegar a las escaleras. Mi esposo bien angustiado atrás de mí, queriéndome agarrar, pero al mismo tiempo no, porque si me ahogo lo iba a ahogar a él también. Y me decía, amor, tú puedes. Ya llegamos. Y así con su voz alterada. Pero yo recordé, hermano, usted va a creer que esto fue por la predicación, pero yo ya traía esto desde que empecé este proceso. Tengo que conocer a Dios como Padre, porque su principal de Dios como Padre es el amor. Pero a veces somos muy desconfiados. Y yo dije, Señor, sí puedo, porque tú estás conmigo. Y logré llegar al otro lado y me dice mi esposo, ya vamos a salirnos. Él más asustado, le dije, no, voy a salir por donde entré. Y me volví a lanzar hacia la entrada. O sea, regresé hacia las otras escaleras. Y hoy estoy tranquila, porque no me venció el miedo de 5 metros de profundidad, de lo negro que se ve abajo. Se ve eso aterrador, hermano. No me gustó ver para abajo. Traía unos gogles todo el día, se los di a Agus porque... el mar es bonito verlo por abajo, pero los cenotes no, es algo negro, algo feo. Bueno, para mí, a él le gustan. Pero así es, hermanos, tenemos que aprender a aventarnos. Yo no sé cuál es tu necesidad, cuál es tu prueba, cuál es tu, ¿qué les digo yo? Tu proceso. No sé cuál es tu proceso. Y tampoco sé cómo fue la paternidad en tu casa. Yo no lo sé. Yo no sé, hermano Beto, cómo tuvo a sus papás, qué le reflejan sus papás.
De mi mamá sé algunas cosas, pero quizá no sé todo. Hermana Ricarda, no tengo ni idea. Hermana Julisa, tampoco tengo ni idea, no sé. De Sharon me lo imagino, pero una cosa es lo que uno se imagina y otra es lo que realmente se vive. Dael, no se diga, en mi vida te he preguntado acerca de eso. Pero no importa, eso ya no es importante. Lo importante es que tenemos un Dios que es nuestro Padre y que nos adoptó como hijos. Así feitos nos escogió. Malitos, así malitos nos escogió. Así que, hermano, en su proceso, en su necesidad, aviéntese a los brazos del Padre. Y esto no es para que usted tenga tristeza, al contrario. Algo que me gusta decir mucho: Dios no sana los corazones y deja cicatrices. El Señor lo hace nuevo todo, de tal manera que no queden cicatrices. Voy a decir algo que mi papá me dijo hace mucho tiempo y quedó grabado en mi corazón. Yo siempre ando diciendo, y lo veo ahora con Damián, luego ellos como bebés pasan por muchas, por enfermedades que uno no quisiera que pasaran. Y yo le digo a porque mi papá ya decía, ay, lástima que no se acuerdan de nada. O sea que Damián ya conoció el mar, ya anduvo por allá, ya se subió a un avión y todo eso. Y le digo, yo prefiero que así como es, no recordemos nada, porque muchas veces pasamos por muchas cosas difíciles cuando somos niños o somos bebés. Y mi papá hace mucho tiempo me decía, porque él reconoce hasta cierto punto, ¿verdad, pa? Cuando me sacabas de la iglesia a darme mi dotación, mi papá, yo lloraba, hermanos, y lo digo porque yo es algo que no recuerdo y no me afecta. Y él me decía, perdóname, y yo lo perdoné por algo que no me acuerdo. Pero él me platica que cuando yo era bebé, así, no sé, como Damián más chiquita, como Damián, yo me ponía como Damián y me sacaba y me daba mis nalgadas. Entonces mi papá una vez me dijo, hija, perdóname por todos esos golpes. Yo no los recuerdo, hermano. Yo no recuerdo todo eso. Pero conocí a un padre también que no dejó heridas. Y si no lo recuerdo es gracias a Dios. Porque quizás si yo lo recordara, hubiera crecido con mucho rencor, resentimiento. No lo sé, hermanos. Y yo amo a mi papá. Y yo sé que él también tuvo un papá que le hizo mucho daño. Su papá era alcohólico, hermanos. Su papá maltrataba a su mamá. Su papá tomaba y luego llegaba a pegarle a su mamá. Él ya no repitió ese patrón. Pero yo quiero que usted tome ese ejemplo. Porque aunque ya no repitió ese patrón de tomar, hay muchos patrones que repetimos inconscientemente y tenemos que restaurar para que nuestras generaciones sean restauradas. Hubo una restauración en su generación y sin duda en la generación que viene tiene que haber una restauración. Yo voy a abogar para que mi esposo también, si tenemos una niña o un niño, él pueda reflejarle ese amor paternal a nuestro hijo. Que mi hijo, que mi hija esté segura que cuando tenga problemas puede acercarse a su papá. Porque las generaciones tienen que ir siendo restauradas, hermano. No puede repetir los mismos patrones que sus papás le han ido dejando, que no van conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Recuerde que todas sus palabras, los golpes no solo son físicos. Sus palabras son de bendición.
o de dolor para sus hijos. Así que, hermanos, pónganse de pie. Y vuelvo a repetir, todos aquí somos hijos, todos. Y en algún momento vamos a ser padres y algunos ya no son. Pero vamos a pedirle al Señor que Él restaure en nosotros esa paternidad que viene de parte de Él. No pida por sus padres. Ahorita estamos hablando de la paternidad que viene de parte de Dios. Que Él nos permita conocer esa paternidad verdaderamente. Porque un padre como Dios es creador. Él es cuidador, es proveedor, es sanador. Hermano, tú que tienes hijos, y vuelvo a lo mismo con el bebé. Tú ves que el niño va por ahí y tú vas atrás de él. Va a haber un momento en el que lo vas a dejar que se caiga, pero tú sabes que esa caída no lo va a matar, porque si no, no lo dejaría, ¿cierto? Pero sí de vez en cuando dejas que se dé una caída leve por ahí para que aprenda. A veces eso necesitamos nosotros también. Así que si ahorita te diste una caída, el Señor ahí sigue viéndote, a que te levantes, te sobes y sigas. El Señor no va a permitir que tengas una caída mortal, algo que te lastime y no te permita levantarte. Sí va a permitir que si estás de aferrado o de aferrada, te caigas, pero no es una caída mortal. Así que, hermano, yo te animo a que confíes. Y solo fue la introducción. De ti depende que le pidas al Señor que te permita conocerlo como Padre. Y tú mismo investiga cómo es un padre. O cómo te hubiera gustado que fuera tu padre. Aunque eso no es muy... Porque todos dijeron, no, pues mi papá que siempre me dé dinero, que siempre me compre todo lo que quiero. No. O sea, un padre como Dios como Dios es. ¿Sale? Entonces vamos a pedirle al Señor. Primero vamos a darle gracias por esa paternidad. Que a pesar de que no éramos dignos, Él nos hizo sus hijos, nos adoptó. Somos los adoptados. Y Él nos ama. Y segundo, vamos a pedirle que nos permita conocer verdaderamente su paternidad, que podamos aventarnos sin miedo, porque sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros. Señor, en esta hora, Padre, gracias, Señor, por esa paternidad que tú has puesto en nuestras vidas, por adoptarnos como tus hijos por medio de Jesucristo, Señor. Y hoy poder reconocer que tenemos un Padre que provee, un Padre que sana, un Padre que ama sobre todas las cosas, Señor. Gracias. Pero también te ruego, Señor, en estos tiempos tan difíciles donde la paternidad es algo que ya no genera respeto, es algo, Señor, que se ha visto tan lastimada, que el enemigo, al igual que la familia, quiere destruir. Creemos que ya no necesitamos de esa figura paterna en esta vida, Señor. Sin embargo, tú nos enseñas, tú nos muestras, Señor, que la paternidad en ti es distinta. Y hoy te ruego, Señor, que tú seas por medio de tu Espíritu Santo quien restaure esa paternidad, esa figura de paternidad en nuestra vida que viene de ti, Señor. Que seamos, Señor, como los niños que confían plenamente en que papá está a su cuidado. Que cuando tengamos esa alegría que sobrepasa, Señor, muchas veces nuestras emociones, sepamos que tú estás con nosotros. Pero también cuando estemos tristes, cuando estemos desesperados, sepamos que papá ahí está. Sepamos que tú estás ahí para amarnos, para cuidarnos, para protegernos, Señor. Pero también para disciplinarnos cuando es necesario. Aquí estamos, Señor. Restaura ese concepto dentro de tu iglesia, Señor. Esa forma de paternidad que tú tienes, Señor.
Y restaura también nuestros corazones. Si hay algo, Padre, que no nos permita acercarnos a ti como ese Padre amoroso que eres, Padre. Te doy gracias, Señor, y te ruego que tú sigas trabajando en este tema en nuestras vidas, Señor. Que tú sigas, Señor, hablando a nuestros corazones por medio de tu paternidad, Señor. Hoy que todavía podemos conocerte dentro de la paternidad, en algún momento vas a ser el juez, Señor. Pero hoy queremos abrazarte, Señor, como nuestro Padre. Te doy gracias por tu palabra, Señor, y te ruego que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestras vidas, Señor, y que tú seas restaurando nuestras vidas, Padre. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y no te olvides de este tema, hermano. Así como ponemos cuidado en tener a Dios como Señor,